Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. Una nueva sesión que parece de llegar, porque este año hemos tenido mucho, como nunca. Estamos locos contigo. He venido harto, es cierto. Pero ha venido en agradecimiento para ella y para reconocerlo frente a todos. Ha venido porque nos está ayudando, porque esto sí es novedad, esto sí es absolutamente novedoso, para ayudarnos a traer gente durante este estallido que ha hecho que la gente se pierda un poco del barrio, y le agradecemos públicamente a Fran, un amor. Hemos sido muchos, hemos sido hartos autores que hemos venido. Se les ha agradecido a todos la quinta vez que han venido. Un aplauso para Fran, por favor. Para agradecerte que hayas querido presentar esta novedosa, recién salida del horno casi. No salió tan del horno, ¿no? Ya tiene que tiene, a ver, 3 semanas, sí, 2 semanas, sí, ponle un mes, un poquito menos de un mes, pero está reciencito. Y luego del estruendoso y avasallador éxito de Clayton and Company, ¿cómo te sientes con esta nueva agüita esperando resultados futuros? Aunque va por otro carril, lo tengo claro. Exacto, es otra cosa. Me gusta lanzar esto ahora y sobre todo como en verano y eso, porque es una muestra de que yo hago diferentes cosas, ¿no? Se tiende muchas veces a etiquetar, ¿no? A categorizar a los autores, ¿no? Que este es un escritor de fantasía, o es un escritor de no sé qué, o para tal target, ¿no? Nos encanta etiquetar a la gente, a categorizarla. Y a mí eso me carga, porque me gusta hacer cosas distintas, me gusta hablarle a targets distintos, me gusta utilizar distintos géneros para contar distintas historias, entonces no me siento encasillada ni encasillable. Y la única manera que tengo de demostrar eso paso a paso es efectivamente haciendo cosas nuevas, y que las editoriales me apoyen nada más haciendo cosas nuevas, porque también por temas de mercado muchas veces a las editoriales son a las que les conviene encasillar a los autores en ciertos temas específicos o en ciertos géneros específicos. Entonces no es tan fácil que una editorial te apoye en hacer cosas distintas. Entonces en ese sentido yo estoy súper agradecida a Planeta de que me siga el juego, en el sentido de ir lanzando y publicando cosas distintas para distintos públicos y no necesariamente quedarme en un solo lado. Y ahí entra el trabajo que he estado haciendo con Planeta Lector, que es la... ¿cómo se dice? Claro, es el sello, esa es la palabra más correcta, es el sello de Planeta que publica específicamente literatura para colegios, lectura complementaria, que ahí donde yo tengo muchísima trayectoria, tengo hartos libros, y este es Prohibido Entrar, es el 3er libro que yo publico con Planeta Lector, y es el primero que publico en esta categoría, que es Planeta Verde, que es desde 12 años, es 7º, 8º más o menos. Y como tú dices, es súper distinto a Clayton. Es distinto, pero es parecido. Es distinto porque es a un público distinto. Clayton es mi primera novela adulta, entonces claramente busca otro público. Y este es un público escolar, o sea, nada que ver, ¿no? 7º, 8º. Pero es parecido porque ambos libros están en este como título o subtítulo de mi trabajo, que es la ficción paranormal. Novela de misterio. También, novela de misterio, de terror, ¿no? Que son mis géneros favoritos, los que más disfruto escribir. Y que son como mis caballitos de batalla. Claramente esos son los temas que más me gusta escribir. No quiere decir que todos mis libros o toda mi obra sea sobre eso, pero es lo que más me gusta. Y Prohibido Entrar está dentro de la ficción paranormal, está dentro del misterio, del terror, y eso es un poco lo que lo junta con Clayton. Sin embargo, como digo, son públicos súper distintos. Obviamente, dicho eso, lo que sucede, que ya lo habíamos hablado en una charla anterior, lo que sucede con mi literatura para escolares, para lectura complementaria, es que resulta que tiene más lectores adultos que niños.
Por esas cosas de la vida, yo no tengo fans niños. La gente cree que los escritores infantiles o juveniles tienen una legión de fans preadolescentes, y los hay muchos autores que efectivamente tienen esa legión de fans. Yo no. A mí me siguen sus papás, los profesores, los bibliotecarios, ¿no? Esa es mi legión de fans. Esos son los que leen esto, ¿no? Igual lo leen los niños también, obvio, porque tienen que leer en el colegio. Pero los que esperan el libro y no sé qué son los adultos relacionados a lo infantil y lo juvenil, lo cual ha sido maravilloso. Yo dejo que todo fluya nomás, que si es así, fantástico, que pero, al final los libros tienen vía propia. Pero eso se debe también, y también creo que lo conversamos en una charla anterior, a que Julio Verne es un autor de colegio. Claro, bueno. Y jamás quiso, por supuesto. Para escolares. Ray Bradbury tampoco. Tampoco. Probablemente se tiene que haber dado varias vueltas de carnero en la tumba viendo que Crónicas Marcianas está hoy día para séptimo básico, digamos. Claro. Sí, y García Márquez se está convirtiendo en un autor de colegio. También. Siendo que nunca lo fue, uno que ya es viejo y que vivió el boom de García Márquez vivo y publicando, era el autor que leíamos los adultos. Sí. Nunca pensó escribir algo para que lo leyeran en el colegio, sí. Y menos a esa edad. Sí. Aquí, y creo que esto también lo he dicho varias veces, al menos desde mi experiencia, no puedo hablar por todos los autores, obviamente, pero desde mi experiencia yo escribo, termino el manuscrito, entrego el manuscrito y a mi editor le digo, vos vela. No tengo idea para quién es, no tengo idea qué color le vaya a poner, azul, amarillo, verde, no tengo idea para qué curso crédito, que ya, dale, yo entrego nomás. Yo nunca he entregado un texto a mi editor diciéndole, mira, esto es para 13 años y medio, ¿no? Para mujeres solteras. Claro, claro. En el fondo es, mira, a grandes rasgos yo creo que, ¿no? Tuvimos esta discusión por Clayton, claro, ¿no? Sí. ¿Para quién es Clayton? Y es como... Y por Almas de Rojo. Por Almas de Rojo también. Es como, mira, como los puzzles de 0 a 99. Básicamente, al que le interesa, al que quiere, al que lo entienda. Cuando yo tenía 12 años, tú me pasáis esto y yo te habría mirado con un asco, así, me estáis viendo. Yo no leo eso, o sea, yo leo, ¿no? Dame la guerra y la paz, ¿cachai? Como que yo estaba en otra. Y hay muchos niños que están en esa, o jóvenes, ¿no? Que leen literatura completamente distinta. Ahora, de adulta, leo mucha más literatura infantil que la que leía cuando niña. Al final, lo que quiero decir es que la literatura... En el fondo uno termina un manuscrito, el manuscrito se entrega a la editorial, el editor es el que define muchas de las categorías, de las etiquetas que tienen que ver con cuestiones comerciales, mercantiles, no tanto con cuestiones creativas, ¿no? Y esas definiciones básicamente son las que le ayudan al librero a saber en qué estante lo pone, ¿no? Para ponerlo aquí y no acá. Exacto. Para eso sirve, ¿no? Es para saber dónde ubicar el libro en la librería, básicamente. Y básicamente es solo para eso. Es solo para eso. Cuando el libro está listo, está hecho, está puesto ahí, básicamente tiene que llegar a las manos del lector que quiera que sea. La literatura tiene que ser así de libre. Eso creo yo. Hay gente que cree que tiene que ser mucho más restrictiva, que si esta novela resulta que dice que para mayores de 12, no podéis pasárselo a uno de 8. Yo no creo eso. Yo creo que si el de 8 le interesa, es capaz de leerlo, de verdad que dice sí, yo puedo, porque a lo mejor tiene un training de lectura mucho mayor y qué sé yo, perfecto. Y si alguien de 40 quiere leerlo, fantástico también. De hecho lo leí. ¿De hecho lo leíste? Ah, qué bueno. Yo soy de la idea de que las obras vuelan y que toman vida propia y que encuentran a sus lectores, a los lectores que tienen que ser, sin importar qué sello dice o qué es lo que tiene la solapa. Lo único es que, al menos en este tipo de sello específico, que es lectura complementaria, ¿no? Lectura escolar, sí existe obviamente un prejuicio quizá arraigado de que si es literatura escolar, entonces es mala literatura, debe ser como ahí nomás, si es como para el colegio, ¿no? O que tiene fines educativos, o que tiene fines moralistas, ¿no? Gracias, José Luis Rosasco. No entremos en José Luis Rosasco, pero bueno, sí, efectivamente, la literatura complementaria que leímos, ¿no? En los 80, en los 90, y claro, tuvo mucho peso en el inconsciente colectivo de cómo hoy día asociamos o qué valor le damos a la literatura escolar, a la literatura complementaria. Entonces, también he dicho esto varias veces, que es
Para mí el camino más fácil habría sido dedicarme a escribir solo novelas tipo Clayton, que me fascina y voy a seguir haciéndolo. Pero habría sido el camino más fácil. ¿Por qué? Porque este tipo de literatura está muy desprestigiada en Chile. Entonces meterse aquí es básicamente que te metan inmediatamente el mismo saco de que es mala literatura, o es literatura mediocre, o es literatura que solamente sirve como para salir del paso de la prueba de trivia en clase, etc. Para mí era un desafío mucho mayor entrar a ser autora de cosas, de poder ir cambiando desde adentro la perspectiva que se tiene sobre la literatura complementaria. Eso es lo que yo quería hacer. Yo dije, esto puede ser distinto. Tenemos que cambiar muchas miradas. Tenemos que cambiar la mirada del niño, de qué es lo que él piensa de la lectura complementaria, que es terrible, qué es lo que piensan los profesores de la literatura complementaria, qué es lo que piensan los bibliotecarios, qué es lo que piensa el librero. Y los padres. Y los padres. Que es fundamental. Obvio. Ahí es donde está el mayor pero a este tipo de literatura, porque el desdén con el que se mira la literatura complementaria y que viene de lo horrible, no sé si alguno sufrió lo que tuvimos que leer en los 80 en los colegios como número, pero era horrible, era realmente... Gracias era como, por favor no lean, era el letrero que venía atrás. No lean nunca más, con eso... Francisca, yo te amo. No lo hagan. No lo hagan. Pero bueno. Pero además era maldad, además, porque te lo metían entre medio del loco estero, que era buenísimo. Claro, obvio. Y Siddhartha. Claro. Entonces, y Demián de Herman, que dice, no, claro. Pero un cóctel que uno no sabía para dónde iba. Sí. Pero dicho todo lo anterior, de todas maneras, este tipo de libros tiene un plus, tiene algo que viene como una ayuda o algo que funcione como en consonancia con lo que quieren no solamente la editorial, sino que el plan lector. Sí, eso es importante decirlo. En el fondo es la literatura complementaria de todas maneras, a pesar de todo lo que acabamos de decir, de todas maneras se hace con un qué. Tiene un qué detrás. Entonces, por ejemplo, Prohibido Entrar toca un tema adolescente. Esa es la parte que quería yo. Toca un tema adolescente que, si bien es un tema que igual es súper transversal, porque toca a todos, desde los 5 a los 90 años, específicamente como está tratado en el libro, resuena para un adolescente en un periodo muy específico. Entonces la editorial dice, perfecto, este es un tipo de historia que yo prefiero, me gustaría que lo leyera específicamente un séptimo octavo, primero medio, más que a lo mejor un cuarto básico. Exacto. O más que un cuarto medio, ¿no? O sea, por supuesto que tiene su qué, por eso es que también depende mucho de dónde uno publica literatura complementaria, porque hay editoriales que en verdad lo que hacen es preguntarle a los profesores así como que, oye, ¿cuáles son los temas que necesitáis? Así como, y yo te consigo autores para que te escriban lo que tú necesitáis, que existe. Que es como libro por encargo, derechamente. Derechamente libre por encargo. O está ya Fran, ¿de qué querías hablar? ¿De qué querías escribir? Y dame la idea, dame más o menos cuál va a ser el tono, ya, entonces déjame ver para qué público creo yo que debería ser. Entonces eso fue lo que yo hice con mi editora. Yo le dije, esto es lo que quiero escribir, de esto se trata la historia, estos son los personajes, más o menos esta es la de los personajes, qué sé yo. Y ella fue la que me dijo, mira, ¿sabéis qué? Yo creo que está pintado para Planeta Verde de septiembre. Dale. ¿No? O sea, existen los dos caminos, obviamente no todas las editoriales son así de abiertas. ¿Es un spoiler demasiado gigante decir el tema en cuestión? No, yo lo he dicho harto. Ya. Y si es spoiler, perdón, pero es súper importante, creo yo, decir el tema. Porque el tema es muy, muy interesante, está muy bien tratado. ¿De verdad lo viste? Y es un tema del que nos queremos hacer los tontos. Sí. Y que no nos queremos, nos hacemos. Nos hacemos los tontos. Sí. Sobre todo los adultos de mi edad hacia arriba. Y no sé si los que están son todos más jóvenes que yo, así que no, pero hay una edad así como pasando los 40 y algo que uno ya no habla de eso. La verdad es que en mi experiencia, y sobre todo en mi experiencia en colegios, que llevo muchos años en eso, todos los adultos, sin importar la edad, de donde vengan, estrato socioeconómico, da lo mismo, todos hacen los huevones en este tema. Todos. Todos quieren ocultarlo debajo de la mesa, para todos es tabú
todos dicen, ay, es que Fran, es que es tan complicado hablar de esto con los niños. No, loco, es complicado para ti. Los niños sí quieren hablar de esto. Los jóvenes sí quieren hablar de esto, les encantaría hablar de esto. De todo. Ellos no tienen los tapujos que tú tienes. Es tabú para ti, adulto. No es tabú para los jóvenes. Entonces, lo que más he visto es que hay mucha reticencia de los adultos a cargo, directivos, administrativos, profesores, bibliotecarios, papás, para qué decir. Todos los adultos involucrados, he visto mucha reticencia a hablar sobre suicidio adolescente, porque prefieren hacer como que no existiera para no hacerse cargo. ¿Ya? Y eso, por supuesto, que corre por un montón de temas. ¿Ya? No, obviamente no solo el suicidio. Un mundo que conversáramos de bullying. No existía ni la palabra a partir. En mi época al menos no existía la palabra bullying. Ahora sí, ahora lo podemos conceptualizar. Ahora que ya tiene una palabra, ustedes saben que el lenguaje crea realidad. En el minuto en el que tiene una palabra, tiene un concepto, podemos llamarlo, nombrarlo, lo hacemos real, existe. Antes de que se llamara bullying, entre comillas, no existía, era una ameba, era algo que pasaba, pero de lo que nadie se hacía cargo. Era una cosa normal, era etapas que había que vivir. Además de que estaba súper normalizado, en el minuto en el que lo nombramos, ¿no? le damos un concepto, le damos una carga real, podemos seguir haciéndonos los tontos, podemos, pero ya es mucho más difícil, porque ya tiene nombre, ya está puesto, está ahí afuera, ¿no? De suicidio adolescente, sigue siendo un tema súper tabú en los colegios, donde es muy difícil de hablar. Yo diría que anda por ahí, no sé si más, pero anda por ahí con la educación sexual en muchos colegios, o sea, pensando de que no tenemos buenos programas, ¿no? de educación sexual en colegios que sean transversales a todo, no existe, básicamente queda como a la discreción, sí, ¿no? de cada colegio, lo cual es terrible. Con el suicidio es lo mismo. Y estamos, de nuevo, dejando bajo la mesa, debajito de la alfombra, que tenemos los índices de suicidio más altos del mundo, estamos en todos los rankings. Y prácticamente en todos los rangos etarios. En los niños de 7 a 10 estamos en el top 5. En los adolescentes, bueno, para qué decir, creo que estamos un poquito menos, pero estamos en el top 10 sin duda. En el de adultos mayores estamos en el top 5 también del mundo. La crisis de salud mental que estamos viviendo en Chile no se ha visto nunca en nuestra historia y no nos estamos haciendo cargo de la manera que deberíamos. Es que nuevamente vamos a volver a lo que ya hemos hablado en todas las charlas anteriores, es parte del sistema. Sí, le hemos dado como caja al sistema aquí, pero bueno, está bien. Todo confluye en el mismo lugar, sí, efectivamente, el sistema. El sistema que pareciera que trabaja para invisibilizar los temas que más nos deberían importar y que más les importan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos. Entonces, con prohibido entrar, aún sabiendo que esto es realmente un mísero grano de arena en una playa muy grande, sí, desde mi experiencia, yo tengo la convicción de que a través de la literatura se pueden conversar temas que son difíciles de conversar en otras instancias. Yo tengo esa convicción porque ya lo he vivido muchas veces. De estos adultos, ¿no? Incluso así como la psicóloga del colegio, ¿no? Los de UTP, ¿no? Que no saben, como, ay, pero ¿qué hacemos? Así como que los juntamos a todos, así como en el gimnasio, ¿no? Niños, vamos a hablar de, ¿no? Se complican entero, no saben qué palabras usar, no saben si traer a un especialista, o, ¿no? Se complican un montón. Y me ha pasado con otros temas que son complejos, que a través de la ficción surgen conversaciones posterior a la historia, cuando uno como desmenuza, ¿no? Cuando ya está digiriendo la historia, surgen conversaciones, surgen temas y desde ahí se abren realmente los debates, o ahí entran los adultos a mediar y a decir, ya, ¿qué sientes tú? ¿Qué sientes tú? Ah, de esto se trata, bla, bla, bla. Solo como una muestra, hace, no me acuerdo si hace 2 o 3 años atrás, en mi ex colegio, en mi colegio, las monjas inglesas, me habían invitado a hacer una charla, una visita por mi libro 100 días escribiendo, que lo habían adoptado para octavo básico.
Entonces yo iba a ir a una sala, la típica visita de autor que hago con las chicas, y era toda la generación y todo, y habían comprado un montón de libros, y no, y todo súper bien, y todos esperándome, ¿no? Bacán. Corte. 2 días antes, porque fue así muy encima, 2 días antes, 3 días antes de la charla de yo ir para allá, me escribe ya no me acuerdo qué me escribió, la subdirectora, no, porque ni siquiera fue la psicóloga del colegio. Bueno, me escribió una autoridad del colegio diciéndome que, sí, Fran, lo que pasa es que vamos a tener que cancelar, ¿no?, la visita y todo, porque estuvimos revisando el libro, o sea, más encima ni siquiera lo habían leído antes de... Estuvimos revisando el libro y encontramos un cuento que habla sobre suicidio y hay otro cuento que habla sobre automutilación. Y, abro comillas, de estos temas no se habla con las niñitas. Cierre comillas. Cavernario fue lo mínimo que les dije, porque les mandé un rosario de vuelta en el mail, les explico. Lo encontré así cuático. Fue violento además, porque a través de las mismas chicas yo me enteré después que pasaron cual Gestapo requisando los libros. Habían chicas que se lo habían comprado para ellas, se los requisaron. Había la feria del libro del colegio, era como 2 días después, y del stand donde se iba a vender mi libro también sacaron todos los libros. No, fue así a un nivel desquiciado, como si yo estuviese haciendo como apología al suicidio, ¿no? Que, bueno, creo que el libro está por ahí ya, si alguien lo quiere ojear, en verdad el cuento da cuenta de algo, ¿no? No es apología de nada. Pero a ese nivel de desconexión, creo yo, de la realidad, funcionan muchos colegios. De creer que, probablemente la mayoría, de creer que hay ciertos temas, sobre todo los temas importantes, se pueden topar, ¿no? No el tapar sol con un dedo, ¿no? De hacer como que no existen, es la solución, es la forma en la que muchos colegios tratan el tema. Y a través de Prohibida Entrar, yo traté de hacer lo siguiente. Es una historia que puede tomarse de 2 maneras. Tiene una capa superficial que es básicamente una historia de aventuras. Una historia de aventuras, misterio. Una historia entretenida, súper fácil, así como fácil de leer, entre comillas, livianita. Entretenida, muy entretenida. Uno la lee fácil y qué sé yo, y si uno quiere quedarse en esa lectura, en ese plano, está perfecto. Cosa del lector, cosa del colegio. Pero si hay alguien que quiere escarbar un poquito, entender qué hay detrás, entender por qué, ¿a dónde va? Alguien que quiera hacer el doble clic, puede y está. Entonces, esa fue mi estrategia para poder llegar efectivamente a los colegios. Porque si yo hacía una historia densa o directamente como formativa, ¿no? Como hablando densamente sobre el tema, no había colegio en Chile que iba a considerar este libro para su lectura complementaria. No había ni una posibilidad. ¿Por qué? Porque muchos no están ahí o prefieren no tocarlo, o directamente me dicen de ese tema no se habla con las niñitas, ¿no? Yo apuesto, es súper maquiavélico esto, lo estoy diciendo en cámara, ya no importa. Yo apuesto a que va a haber profesores que van a leer el libro y se van a quedar con la lectura superficial y lo van a entregar, y son los chicos los que van a hacer el doble clic. Yo no quiero llegar a los profesores, me importan una. No quiero llegar a los directores, ni siquiera quiero llegar a los papás, quiero llegar a los chicos. Yo quiero llegar a ese de 13, de 14, de 15, que en este minuto está pensando en terminar su vida y cree que no hay salida. Yo a ese chico quiero llegar, que a través de una historia de ficción a lo mejor diga, no estoy solo, esto no me pasa solo a mí, a lo mejor debería buscar ayuda, a lo mejor que se haga él las preguntas, porque en el libro yo, no tú lo leíste, no sé qué te pareció a ti, pero al menos yo no quise sentar ningún juicio. No, sí, me parece muy bien era algo parecido, me has robado todo el speech, así que... Ay, perdona. Por eso te he dejado demasiado, perdón. No.
Porque ya dijiste todo lo que iba a decir yo. Pero como te vienen a escuchar a ti, mejor aún. Perdón. Bueno, pero como tú lo leíste, ¿no? Porque una cosa es la intención que tiene el autor y muchas veces es distinto a lo que resulta, ¿no? En el texto. Yo tenía la intención de mostrarles un caso, que además es un caso real, está basado en un caso real. Pero sin el juicio de si esto es malo, es bueno, él tomó una buena decisión, él tomó una mala decisión, podría haber sido distinto, ¿qué se podría haber hecho distinto? El único juicio realmente que yo hago en el libro lo hago los adultos que lo rodean, de cómo los adultos manejan este tema. Ahí, exactamente. Ahí yo apunto con el dedo directamente a cómo los adultos toman el tema del suicidio adolescente, no al chico que lo vive, que es básicamente una víctima desde muchas aristas, es una víctima, sobre todo víctima del sistema. Mi idea nunca fue hacer una historia que fuese, como digo, moralista, ni que fuese muy densa, sino que dejase las pistas correctas para que uno se haga las preguntas después de leer. Eso es lo que... Claro, es ese tipo de libro que uno lo lee y, como tú bien decías, es una historia muy entretenida, que uno la pasa así, terminó, lo dejo ahí. Y al rato, al otro día, a la semana, o en algún momento estás haciendo alguna cosa y wow, esta cosa se trata de otra cosa. Y ahí es donde uno viene con, qué interesante era esto. Y eso quedó muy bien y se agradece, porque no necesariamente porque vaya a ser planteado a chicos, sino que porque a mí como librero me da la posibilidad de vendérselo a cualquiera. Gracias. No había pensado en eso, pero los libreros por eso son inteligentes. Pero claro. Para explicar, así como para no hablar tan en etéreo. En abstracto, sí, tan en etéreo. ¿Qué es prohibido entrar? ¿De qué se trata prohibido entrar? Yo puedo responder esa pregunta de dos maneras, ¿no? Porque como tiene al menos dos lecturas el libro, yo puedo responderlo de dos maneras. La primera manera de responderlo es que prohibido entrar se trata de un colegio cualquiera, tiene un nombre específico, pero un colegio cualquiera, en el que hay un laboratorio de ciencias que ha estado clausurado por más de 40 años. Y, por supuesto, como sucede en todos los colegios, la cantidad de leyendas urbanas que hay al respecto son grandiosas, que pasan de generación en generación, de qué es lo que habrá pasado ahí, como para que lleve clausurado tanto tiempo y no permitan entrar, porque tiene un letrero en la puerta que dice prohibido entrar. Entonces, ¿de qué se trata la historia? Se trata de 4 amigos que básicamente, liderados por uno que tiene mucha curiosidad por saber qué hay en este lugar al que se prohíbe la entrada, los otros 3 amigos básicamente lo siguen, tratan de desentrañar el misterio de qué es lo que pasó con ese laboratorio de ciencias, por qué está clausurado y por qué incluso hasta a los profesores les da miedo entrar o hacer clases ahí, incluso pasar por el pasillo donde el laboratorio está. Esa es la lectura como de aventuras, la lectura como... Que esperamos que lea la mayoría. Exacto, que está perfecto que ese sea tu nivel de lectura, está perfecto. Porque es una historia que, como es de misterio, qué sé yo, se pasa rápido, la idea es que sea entretenida. Mi objetivo en ese nivel de lectura es que sea entretenido, nada más, en realidad. Esa es una lectura. Y la otra forma de responder de qué se trata prohibido entrar. Prohibido entrar se trata de de alguna manera las consecuencias posibles de, bueno, en este caso específico, el bullying. En este caso de exacto, de todas las consecuencias posibles del bullying, o quizá las consecuencias más extremas del bullying. Se trata de la soledad y muchas veces la incomprensión inherente en este grupo etario, que es un momento de la vida en el que todos nosotros buscamos pertenecer,
no tenemos tan claro nuestra identidad, por lo tanto nos duele mucho más el rechazo de otros, como les decía, buscamos pertenecer, duele muchísimo más cuando no tenemos círculos de protección o redes de apoyo, etcétera, ¿no? Esa es la segunda lectura. Y obviamente cuando les digo consecuencias extremas o las consecuencias más terribles del bullying es el suicidio, ¿no? También de todos los estudios que hay en este grupo etario en específico, la razón principal del suicidio es el bullying. En otros grupos son otras razones. En este grupo es este. Y como les decía al principio, este es una historia que está basada en un hecho real, y es una historia que yo quería contar hace mucho tiempo, que hace mucho tiempo le estaba dando vuelta a mi cabeza hasta que por fin cuajó y dije, este es el momento de hacerlo. De hecho, el momento en el que decidí escribir esta historia fue el día en que encontraron a Katy Winter en el Starbucks. ¿Se acuerdan de ese caso? Sí. Ese día dije, ya, hay que hacer algo. Y es de alguna manera re poco lo que puedo hacer yo desde mi vereda, ¿no? Uno se siente además como impotente. ¿Qué hago? ¿Cómo aporto en esto? ¿Cómo aporto a que esto se empiece a hablar, ¿no? Al menos lo único que yo tenía así clarísimo desde el comienzo es que yo no quería ser cómplice de. Si uno se queda callado, si uno no hace nada, es cómplice de. Y dije, yo no voy a ser cómplice de que nuestros niños se estén matando, que se estén muriendo. Yo no voy a ser cómplice. Quiero hacer algo al respecto. Que a lo mejor con un libro no vas a salvar vidas, pero puedes abrir mentes, puedes abrir conversaciones, puedes meter preguntas, puedes propiciar preguntas. De que puede ayudar de alguna manera, puede. De todas maneras sí, yo estoy convencida de eso. Entonces, como esto es lo que yo hago, esta es la manera que yo tengo de ayudar, de entregar una historia de ficción que hable sobre un tema del que muchos chicos a esta edad están pasando por, y que les permita de alguna manera a lo mejor hacerse preguntas que no se habían hecho, y sobre todo, que esta es la parte que más me interesa, dudar. Que si tenían una decisión tomada, duden. De que si tenían una decisión tomada, hablen con alguien. Busquen ayuda. No se sientan solos. Parte de las razones por las que se llega a una decisión tan radical como el suicidio es porque uno cree que de verdad no hay salida. No hay nada más. Este es el único camino, ¿no? Esta es la única salida. Si yo logro hacerte dudar de que sí hay otras formas, sí hay otra salida, o sí puedes buscar ayuda, o no, o sí puede ser, eso ya hace toda la diferencia del mundo. Por supuesto. Y es un paso que no tenías pensado dar. Por supuesto, exactamente. Te abre la cabeza en un minuto en el que estás muy concentrado y en el que no ves nada más que lo malo, ¿no? Es súper ambicioso todo lo que estoy diciendo para un relato tan cortito, ¿no? Pero siento que este libro en particular está hecho con un propósito súper específico, que creo que es importante decirlo, y es porque a mí me interesa muchísimo, porque me toca demasiado de cerca. Yo viví bullying durante mucho tiempo, yo sé lo que se siente, sé lo que es estar ahí. En la vida me ha tocado vivir la muerte de compañeros o gente muy cercana a mí por el suicidio varias veces. Y como les decía, esto está basado en un hecho real, porque la primera vez que yo supe, escuché, la primera vez que entendí que un niño podía suicidarse, porque para mí eso era algo de adultos. El día que yo entendí que un niño también podía hacerlo, yo tenía 11 años, y en el colegio de mi hermano mayor, en su generación, se suicidió un chico, en ese tiempo tenía 14 años, se suicidó un chico de 14 años y que efectivamente
lo encontraron en el laboratorio de ciencias. Él se escondió en el laboratorio un viernes, lo encontraron un lunes y se suicidó inyectándose mercurio. El suicidio en sí no fue tan impactante para mí como la forma en la que el colegio y los adultos trataron el tema. Porque en el minuto en el que yo supe que esto sucedió, tenía 1000 preguntas al respecto, no morbosas, sino yo quería entender. A las primeras personas a las que tú recurres obviamente es a tus papás. Y yo recuerdo que ese día en el que supimos, llamaron a todos los apoderados a una reunión de emergencia, ese día en la noche. Y me acuerdo que con Ricardo, mi hermano, nos quedamos despiertos, esperando. Llegaron muy tarde, y cuando llegan mis papás de vuelta, y yo le digo a mi papá, ya, pues, cuéntanos, en el fondo, qué fue lo que pasó, y qué sé yo. Mi papá me dice, de este tema no se vuelve a hablar nunca más. Y eso fue todo. No hay más. El golpe emocional que es saber que hay un tema que es prohibido de hablar. Que básicamente con lo que yo me quedé es que el sufrimiento de ese niño era algo que había que tapar, ocultar, nunca hablar, nunca comprender. Eso es con lo que yo me quedé. Y se quedó tan clavado en mí ese momento y la sensación que yo tuve, que dije, algún día yo voy a escribir sobre esto. Y algún día yo voy a cerrar ese caso. Porque ese caso real, por supuesto que nunca se cerró. Todo se literalmente escondió debajo de la alfombra. Desde la dirección del colegio se prohibió a cualquiera dar cualquier tipo de testimonio a la prensa, todo se escondió, esto no existe. La instrucción del colegio era este tema, esto nunca pasó. Este tema no existe, ¿no? Porque afecta, qué sé yo, a la reputación del colegio, y vete a saber, ¿no? Entonces, de esto no se habla, no existe, nunca existió. Entonces, el caso quedó abierto, nunca se supo por qué, nunca se investigó por qué, nada. Y lo que yo hice en Prohibido Entrar fue tomar ese caso, ficcionarlo por supuesto, pero tomando las cosas puntuales del caso real, y yo le doy un cierre. Le doy el cierre que a mí me gustaría que hubiese tenido. De alguna manera fue una forma de... Para mí escribir este libro fue una forma como de cerrar una herida propia. Yo tenía esa herida abierta desde que tengo 11 años, de que siento que, entre comillas, no se hizo justicia, de que hay un niño que murió y no hay culpables, que a veces no los hay, pero a veces sí, y cuando hablamos de bullying sí los hay. En este caso en específico yo necesitaba darle un cierre porque yo quería un cierre para mí, cerrar eso en mi vida, ni siquiera que tenga que ver como con su familia o ese caso. Yo quería cerrar eso para mí, y eso fue lo que hice. Cerré el caso a mi manera o como a mí me hubiese gustado, y en eso sí también hay algo que es muy parecido a Clayton, que también me di cuenta después porque no lo hice conscientemente. Una de las cosas que más me destacan de Clayton es que es una historia que hace justicia. De formas un poco cuestionables, pero hace justicia. Prohibido Entrar también. En Prohibido Entrar hace justicia en una situación y en un contexto donde no estamos acostumbrados a que haya justicia. Yo tengo complejo superhéroe, así que efectivamente sí. No lo hice conscientemente, pero después cuando uno lo lee dice, sí, igual sí. Me gusta efectivamente llevar justicia a situaciones o contextos donde no estamos acostumbrados a que las hay. Y es además porque la justicia es lo que te da esperanza. Exacto. Y eso es también un poco lo que yo quería hacer. No quería hacer una historia que fuese
triste, no depresiva, y que al final terminara como todos sabemos que terminan las cosas, y ya, qué terrible, y hacerlos llorar y sería todo, ¿no? No, yo quería ir un poquito más allá, sobre todo pensando en el chico que va a tomar el libro. Porque si quiero dejarle un granito de esperanza, una forma de hacerlo es ejemplificándolo en la historia misma, ¿no? De que es una historia que termina mal, pero termina bien. Que no quede bajoneado. Claro, exactamente. Preguntas antes de ir cerrando, para que puedan firmar sus libros, sacarse fotos y todas esas cosas. Ay, yo quisiera saber si la familia se enteró del caso, que tú lo tomaste, ¿la familia está al tanto de eso? No, porque yo lo ficcioné lo suficiente como para que no fuese necesario. Perfecto. O sea, es una súper buena pregunta, porque estamos justo además viviendo constantemente y por varios libros esta discusión de cuáles son los límites éticos al momento de ficcionar la realidad. Yo fui parte del grupo de autores de Planeta que presionó por la salida del libro Los Ojos, no, de la verdad. No sé si saben el de Navila. Yo fui parte de los autores que presionó para que ese libro saliera de circulación. Porque por supuesto que lo considerábamos absolutamente inaceptable de que eso se vendiera. Ese libro en específico la realidad está ficcionada solo por temas comerciales. Ese autor no tenía ningún interés en ficcionar la realidad, él quería vender con el caso de Navila. Y lo que hizo fue ficcionalizar para poder pasar piola en la librería y poder vender el libro, ¿no? Sobre todo después de que Navila le dijo que no daba su autorización para que eso saliera a la luz. O sea, tenemos ahí, claro, es un tema súper irregular, absolutamente irregular, donde no hay respeto alguno, en el fondo, por el caso real del que se está ficcionando. En este caso específico, mi idea era tomar solo la base del caso real, es decir, esta circunstancia tan específica de un suicidio adolescente en un laboratorio de ciencias. Y eso es lo único que yo tomé para poder hacer toda la ficción. Entonces, prácticamente todo lo que hay en la novela, todo es ficción, no solo nombres, sino que contextos, personajes, todo. Yo tomo lo que me pareció, no sé cuál será la palabra, como lo que realmente quedó en mí del caso real, de la forma tan particular, creativa, si es que se permite la palabra, de acabar con la vida de uno. Porque hay muchas formas de suicidarse, hay muchas formas. Y esta forma fue tan particular que nunca se me olvidó, nunca más se me olvidó. Entonces eso es lo que yo tomo para el caso. Y bueno, además que es un caso que tiene muchísimo tiempo, que eso también es importante. Cuando se ficcionaliza la realidad, dependiendo obviamente del caso, pero cuando se ficcionaliza la realidad, una de las formas de que ese trabajo esté hecho lo más éticamente posible es dejar un tiempo bastante considerable entre el caso real y la ficcionalización. Esa es una de las formas en las que uno presenta de alguna manera respeto por las personas involucradas, por el caso en sí mismo, ¿no? Me acuerdo que una de las primeras novelas que yo leí que era ficcionalización de realidad, que es una de mis novelas favoritas de la vida, que es El adversario, de Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère lo que hace es toma el caso real y lo ficcionaliza en cosas muy concretas, porque la verdad es que hay mucha más realidad que ficción en esa novela, pero él lo hace 20 años después de que ocurrieron los hechos. Yo lo hice 25 años después. En el fondo hay muchas maneras, porque esto igual es un terreno que es nebuloso, pero hay muchas maneras de ser respetuoso y de ser ético al momento de ficcionalizar la realidad. En el caso del libro de Navila claramente se cruzaron límites que no son éticamente permitidos. Y en este yo traté de ser lo más respetuosa
posible, tomando solo aquello de la realidad que realmente necesitaba y ficcionalizando todo lo demás, como les digo, como pasar esta cosa. Ahora sí. Estamos todos pendientes de qué pasa. Eso es estar en las horas cero. Sí, sí. Estamos todos mirando. ¿Viene algo? ¿Va a pasar? ¿Algo va a pasar? ¿Algo va a pasar? No, ¿o sí? ¿Sí? ¿No? No. Ah, ya, no. Ya, bacán. Bien, sí. Ya, chicos, entonces, Siendo las... no, para que no se te moje. Ah, de verdad que tienen ahí. Sí. Estaba preocupado de tus libros que no se te fueran a mojar. No, están... Le damos las gracias a Francisca y... Pucha, ¿qué quieres que te diga? Muchas gracias en forma personal por venir acá y ayudar a la resistencia cultural que estamos haciendo en Queleo Fractal. Leer es revolución. Así que sí, por supuesto, en donde las papas queman hay que estar. Vengan harto a Queleo Forestal, apoyemos la cultura en esta zona de sacrificio en la que vivimos. Y totalmente la literatura en todos los hitos de la humanidad, la lectura, los libros han sido sinónimo de revolución. Esta vez no es distinto. No. Así que aquí seguiremos. Gracias a todos por venir. Un aplauso para Francisca.